página de un colectivo feminista muy interesante porque tiene el acento puesto en la comunicación. Ellas son Luchadoras. Luchadoras es una colectiva mexicana que hace investigaciones y tiene una línea de ayuda. Su activismo sucede en Internet y tiene proyectos dedicados a la memoria de feminicidios y en relación con el ciberacoso. Hicieron material educativo sobre mujeres mexicanas que se usa en las escuelas y en las marchas. En esta entrevista vamos a escuchar la historia detrás de este proyecto. Contacté a Luchadoras y les pedí que me contacten con la diseñadora. La entrevista de hoy es a Ana Laura Pérez Flores, una diseñadora visual mexicana trabajando en este colectivo feminista. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy Ana Laura Pérez, soy diseñadora de Luchadoras, aunque en realidad no soy completamente diseñadora de profesión. Estudié comunicación social y después me especialicé en diseño editorial en la Escuela de Bellas Artes de aquí, de México. ¿Y por qué decís que no sos diseñadora si estudiaste diseño al final? Y encima estudiaste comunicación social, que es muy parecido. Sí, bueno, tengo ahí unas inseguridades atravesadas. Ciertas áreas de oportunidad en temas como muy básicos del diseño, pero la verdad es que siempre he dibujado, siempre me ha gustado todo lo visual. También soy crítica de cine, entonces eso me ha ayudado como a entrenar el ojo, siento. ¿Qué quiere decir que sos crítica de cine? ¿Trabajás para algún medio como crítica de cine? Sí, durante 4 años edité una revista de cine aquí en México. Y desde entonces colaboro para esa revista ya no, colaboro para muchas otras revistas. Me he ido 2 veces a Sundance, becada para escribir sobre películas. Y bueno, cada vez menos porque la vida adulta ocupa demasiado tiempo, pero de vez en cuando todavía me siento a escribir sobre películas. Genial. ¿Y qué revistas son las que trabajaste? Se llaman Butaca Ancha, Cine Premier, se llama Correspondencias. Fundé hace poco una revista que se llama Lumínicas, pero me tuve que salir también por el mismo tema de la adultez. Sí, ando por ahí, por varios lados. Aquí en México es mucho así, como de colaborar en muchos lados mientras haces otras cosas. Y es más un poco como una cosa que hace uno por amor al arte, más que nada. Sí, pero también de alguna manera una cosa enriquece la otra, ¿no? Sí, me encanta. Todo el tiempo estoy viendo películas, todo el tiempo estoy viendo series o leyendo. O sí, la verdad es que no sé tener tiempo libre. Decime una cosa, ¿y cómo empezaste a trabajar con Luchadoras? Fue una cosa súper loca. Yo durante la pandemia estaba acabando la especialidad en diseño editorial y decidí tomarme unos cuantos meses para terminar mi proyecto final, que era el diseño de una colección de libros. Esto fue justo antes de la pandemia, cuando tomé esta decisión. De repente llega la pandemia y se vuelve mucho más difícil conseguir trabajo. Y fue terrible, yo estaba súper agobiada. Yo había mandado mi currículum a Luchadoras unos cuantos meses antes para otro puesto, pero les llamó la atención que mi currículum tenía muchos dibujitos. Y también se me ocurrió, como no conseguía trabajo, hice una especie de GIF curricular que roló en Twitter mucho, sorpresivamente, y también llegó a los ojos de Lulú, la directora de Luchadoras, y de Itzel, mi coordinadora editorial. Y entonces, como las dos decidieron por separado que querían contactar a esa persona, la del currículum y la del GIF, y luego se dieron cuenta que era la misma persona. Y pues ya me escribieron. Fue muy loco porque ya ves que todos los trabajos normalmente te dicen como, sí, nosotros guardamos tu currículum y luego te hablamos y luego nunca te hablan. Pero en Luchadoras sí sucedió. Sí, uno no cree. Cuando alguien te dice, voy a guardar tu currículum, yo no les creo nada. Exacto. Yo había pensado lo mismo porque mandé mi currículum para otro puesto, pero sí lo guardaron y sí se acordaron de mí. Y pues ya me hablaron, empecé a trabajar con ellas en una semana y ya, muy loco, la verdad. Y decime una cosa, ¿qué es Luchadoras? En realidad es una colectiva, pero también es un medio, pero también hace investigaciones, pero también tiene una línea de ayuda. En realidad, lo que sucede con Luchadoras es que tenemos como una línea principal, que es el feminismo en Internet.
nos dedicamos a un montón de cosas. Nos dedicamos a violencia digital, nos dedicamos a hacer seguimiento puntual de iniciativas del gobierno, por ejemplo, que pueden ser muy tramposas. También tenemos esta línea de ayuda que mencioné antes con un par de psicólogas que reciben llamadas de mujeres que están sufriendo violencia digital. Y pues nuestra principal premisa es eso, que lo virtual es real, que aunque en muchos espacios todavía no se tome en serio lo que sucede en línea, pues realmente es una extensión de esa violencia machista que vivimos. Entonces no podemos pensarlo separado y tenemos que darle la seriedad, porque también muchas veces la violencia en línea escala a violencia fuera de este espacio virtual, ¿no? Entonces se tiene que tomar en serio, y eso es lo que hacemos en Luchadoras. ¿Y qué tipo de herramientas? Porque yo vi que también tenían herramientas para trabajar con esto del ciberacoso. Tenemos un montón de cosas. Nos hemos asesorado con muchas expertas, por ejemplo. No somos expertas en leyes, por ejemplo, ¿no? Aunque se acaba de integrar una abogada a nuestro equipo. Hace un par de años empezó a estar muy en la agenda pública aquí un tema de la ley Olimpia, que es una ley que ampara a las mujeres cuyas fotos íntimas han sido como difundidas sin su consentimiento. El problema con la ley Olimpia es que hay un montón de matices que no se conocen. Entonces, y creo que eso es lo que está pasando en general, como con muchos movimientos en línea, en especial relacionados con el feminismo, que es de lo que más me entero. Como que existe esta visceralidad, entonces la gente opina y se emociona sin realmente ponerse a cuestionar, lo que da pie a que haya medidas mucho menos serias, mucho menos comprensivas con la situación real. Entonces, bueno, nosotras en Luchadoras nos dedicamos también a diseccionar estas cosas que suceden, ¿no? Nos dedicamos a hacer investigaciones, hacemos entrevistas, hacemos toolkits, por ejemplo, con cosas súper puntuales. Tenemos alianzas con Twitter, con Facebook, para tener un poco como línea directa para atender ciertos casos urgentes. Por ejemplo, ¿en qué consiste una alianza con Facebook o con Twitter? O sea, ustedes pueden, por ejemplo, si yo soy víctima de ciberacoso, tener una línea directa con ellos y que mis fotos no se esparzan más, por ejemplo. Sí, existen ciertos programas que se están llevando a cabo, pero también muchos de esos programas, también es como el doble filo, ¿no? Desde Luchadoras intentamos sí colaborar con ellos porque pues al final necesitamos, o sea, no existimos aparte de estas plataformas, ¿no? Tenemos un poco que jugar el juego, pero por otro lado también mantenemos una postura súper crítica en donde entendemos que ciertas medidas que están tomando no son suficientes. Como que por un lado intentamos asesorar a las mujeres que se acercan, pero por otro también seguimos cuestionando estos espacios. O sea, lo mismo que pasó recientemente, por ejemplo, con WhatsApp y sus nuevas políticas. Todos estos asuntos que a veces pueden parecer como medio abrumadores. A ver, ¿me contás qué es lo que pasó con WhatsApp y sus nuevas políticas que tiene que ver con el ciberacoso? Pues más que ciberacoso personal, lo que sucede con WhatsApp es que pues un poco te obligaba a aceptar que usaran tus datos, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cosas éticas en juego, como el hecho de que tú no sabes a dónde se van a ir esos datos, no sabes a qué empresa van a ayudar esos datos, no sabes a qué institución. Y por otro lado, pues existe, no sé si sea hacia allá, pero aquí, por ejemplo, la mayor cantidad, o sea, la mayor parte de los planes de celular, de telefonía celular, incluyen WhatsApp gratuitamente, ¿no? Bueno, gratuitamente, entre comillas. Entonces, la mayor parte de la población está en WhatsApp. Se vuelve tramposo porque WhatsApp sabe que para muchas personas es la única alternativa. Entonces, un poco sí o sí tienes que aceptar sus políticas, ¿no? Y políticas que eran como turbias, que nadie sabía muy bien qué iba a pasar con esa información, había mucha especulación acerca de, ay, se van a meter en mis conversaciones, que no se iban a meter a sus conversaciones, pero sí iban a tomar ciertos datos para poder venderse a los agentes comerciales. Entonces, nosotras lo que hicimos fue hacer como un seguimiento de lo que estaba pasando y hacer ciertas exigencias muy puntuales a WhatsApp junto con otras asociaciones civiles para que detuvieran la medida de las nuevas políticas. Un poco lo hicieron, pero también queda por ver si no van a regresar con lo mismo dentro de unos meses, etcétera. Es que es eso, o sea, al final creo que son temas que pueden estar muy, muy en boga de repente, porque luego se nos olvidan y que es bien importante tener
darle seguimiento y es bien importante tomarlo en serio, pues sí, como puntos como cruciales dentro de la agenda pública. Muy bien. Y me gustaría que me cuentes algún proyecto que hicieran en Luchadora donde tu rol haya sido como importante como diseñadora. Uy, tengo así mi favorito de todos, que además fue muy emocionante porque fue como un par de semanas de haber entrado presencialmente a la oficina. Aquí el Día de la Independencia es el 15 de septiembre. Bueno, no, el 16, del 15 al 16, se celebra en la madrugada. El caso es que siempre sucede, el presidente cuando se hace como el acto oficial, siempre sale a su balcón, al balcón del Palacio de Gobierno y empieza a gritar, ¿no? Así de que viva tal, que vivan los héroes de la independencia, los héroes que nos dieron patria, etc. Y dentro de ese conteo hay solamente una mujer. Entonces, lo que decidimos fue hacer como un recuento histórico muy básico, la verdad. ¿Cómo decirlo? Pues sí, muy sencillo para poderlo traducir en una monografía. No sé si allá tengan monografías, pero aquí, o sea, ahorita ya no sucede porque internet, pero existen como estos formatitos que son como si fuera una plantilla de estampas, ¿no? Entonces, cuando ibas en la primaria, te decían, compra la monografía de la independencia o la monografía de la revolución. Ibas a la papelería y te vendían por 5 pesitos tu monografía, que de un lado tenía unas imágenes muy como con una estética súper identificable y atrás tenía como un pequeño resumen, ¿no? Entonces podíamos ver de un lado así como, el presidente tal, y atrás un poquito de las cosas importantes que hizo. Entonces hicimos este mapeo y decidimos sacar a ciertas agentes tanto históricas como, bueno, ¿cómo se diría? Así como actualmente haciendo historia. Entonces, pues eso, hice varias ilustraciones, hicimos unos textos. O sea, como ustedes seleccionaron un grupo de mujeres que, tanto de la historia como de hoy en día, que son como importantes en México. Sí, exacto. Desde las sufragistas, por ejemplo, las mujeres zapatistas, las soldaderas de la Revolución, hasta actualmente las madres de las desaparecidas por feminicidio. Tenemos también, pusimos a Bloque Negro, que en ese momento estaba como muy discutido su rol, ¿no? Porque acaban de tomar la Comisión de Derechos Humanos aquí, las anarquistas, feministas, las colectivas de mujeres, etcétera. Entonces hice todas las ilustraciones, estuve días y días y días dibujando, pasándomela increíble, la verdad. Es muy divertido que mi trabajo sea dibujar. Y ya lo lanzamos el 15 de septiembre y se volvió súper viral. O sea, a mí, Ana Laura, varias personas me lo mandaron como de, ¿esto lo hiciste tú? Entonces después decidimos imprimirlas y todavía tenemos un montón. Imprimimos como un tiraje como de 4,000, una cosa así. Y las hemos estado entregando en las marchas, en eventos. Ahorita todavía tenemos varias ahí guardadas porque pues ha sido muy poco. ¿Y se las mandaron al presidente? No, eso hubiera estado bien. Buenísimo, porque también es una manera de hacer una campaña como positiva, ¿no? De cuáles son las mujeres y darles visibilidad a estas mujeres que están invisibilizadas. Sí, claro. No, yo la verdad es que desde la pandemia me da mucho miedo todavía ir a las marchas, entonces no he ido a ninguna. Pero mis compañeras me pasaron en la marcha de noviembre una foto de una niña con una monografía y mi corazón explotó de amor. O sea, que las niñas se puedan llevar a su casa esa monografía, y que exista como esta relación directa como de un material educativo hecho por nosotras y en nuestros términos me encantó, la verdad. ¿Y sabes si lo están usando en los colegios? No, queríamos, de hecho nos contactaron algunas maestras, pero como aquí todavía no han regresado a las escuelas, pero sí es una de las cosas que queremos hacer, como mandar a hay muchas maestras jóvenes feministas, por ejemplo, que andan por ahí haciendo su luchita desde sus trincheras. Entonces seguramente ya se las mandaremos cuando regresen a la escuela, esperemos que sea pronto. Buenísimo. Y después también hiciste un cómic sobre una ídola de fútbol, ¿es así? Sí, yo soy muy futbolera. Y era el Día de las Niñas en el Deporte, me parece, o algo así como que, o sea, luego seguimos efemérides. Un poco para tener pretexto para hacer ciertos productos.
Y la historia de esta mujer es maravillosa porque ella fue, pues sí, rompió un montón de estereotipos. Su nombre es Maribel Domínguez, le dicen Marigol, desde ahí me encanta. O sea, yo cuando supe de ella fue como, es como una superheroína, o sea, que se llame Marigol me parece precioso. Bueno, que le digan Marigol me parece precioso. Y ella, cuando era niña, creció en un pueblo, bueno, en un pueblo, en una zona muy, muy pobre de aquí, de la zona metropolitana. El caso es que no la dejaban, o sea, pues obviamente muy machista desde la cuna, todo. Entonces se tenía que disfrazar de niño para poder jugar en los equipos de fútbol. Y no solamente eso, sino que además no tenía ni siquiera para tenis y andaba así lastimándose sus piecitos y todo, pero su pasión era el fútbol. Sus compañeritos de equipo ni siquiera supieron que era niña hasta un par de años después. Al final se vuelve buenísima, empieza a jugar con más rigor, se va a jugar a Estados Unidos, pero antes intentan ficharla aquí en un club varonil, en el Celaya. Y la Federación Mexicana de Fútbol lo había aceptado después de pues, muchos problemas. Y me acuerdo que era un escándalo en la televisión, como, ay, ¿qué va a pasar? Ay, los vestidores, ay, no sé qué. Al final, la FIFA fue la que lo detuvo todo, ¿no? Entonces, pues se va toda triste Marigol a jugar a Estados Unidos, después se va a jugar a Europa. ¿Pero se va a jugar en equipos de hombres o en equipos de mujeres? No, en equipos de mujeres, porque la Liga Femenil de Estados Unidos ya existía. Aquí todavía no había Liga Femenil. Entonces se tuvo que ir para poder jugar profesionalmente. Y también en Europa, o sea, aquí la liga femenil tiene menos tiempo. Y al final, pues ya regresa y ahora está entrenando a la selección mexicana sub-17, lo cual me parece como un ciclo precioso, el hecho de que ella no podía jugar, pero ahora ella está ayudando a las niñas que sí pueden a tener como esas oportunidades que ella no tuvo. Me parece increíble. Entonces lo decidí, o sea, me pareció como una historia muy bonita. También porque las niñas que les gusta el fútbol, sus ídolos no son futbolistas mujeres, o bueno, tal vez cada vez más. Pero si tú le preguntas a una niña chiquita, ¿quién te gusta? O sea, ¿cuál es tu futbolista favorito? Te va a decir Messi, o te va a decir Cristiano Ronaldo, te va a decir, no sé, aquí en México, Cuauhtémoc Blanco, no sé. Y entonces creo que cada vez es más importante para las niñas, como lo que está pasando en Estados Unidos y globalmente con Megan Rapinoe, tener estos personajes, estos roles a los cuales aspirar. Entonces, creo que para una niña futbolista es bien bonito conocer una historia como la de Marigol, también para apreciar todo el camino que se ha atravesado desde entonces, ¿sabes? O sea, al final Marigol como un poco picó piedra y ahora pues ya se puede pensar, digo, aquí en México sigue súper precarizado, las futbolistas mexicanas casi todas tienen que tener otro trabajo, pero pues cada vez más se puede aspirar a tener una carrera en el deporte. Entonces eso es bonito y eso es lo que quisimos traducir en el cómic. O sea, el cómic tiene ahí como ondas así como medio fantásticas, Marigol dominando el mundo, la FIFA aplastando sus sueños y cosas así. ¿Y tuvo repercusión en las redes? Sí, un montón. Y además también lo imprimimos, también se lo dimos a varias personas. Y fue muy bonito porque un medio independiente aquí en México que a mí me encanta, que se llama Apuntes de Rabona, que tiene como, es un medio, pues son puros chavos, son puros hombres, pero tienen varias colaboradoras mujeres y tienen como pues eso, como que dentro de lo que pueden hacer como hombres a los que les gusta el fútbol, han entendido que no pueden ignorar el fútbol femenino, entonces hacen muchas cosas. El director de Diarios de Apuntes de Rabona, perdón, que se llama Diego, pues es como amiguito, ¿no? Y me escribió y me dijo, ay, está increíble, tal, ese sí se lo mandamos a Marigol, y pues eso, o sea, como que fue un experimento muy bonito que queremos seguir haciendo más adelante. Lanzamos igual una versión coloreable para que, eso es una cosa que, como una pequeña deuda que tenemos desde Luchadoras, hacer más materiales para las niñas. Perfecto, pero a la vez vos me hablaste que tenían una serie de como manuales o toolkits para poder entender mejor esto de la tecnología y no ser víctimas del ciberacoso. ¿En esos también estás trabajando? Pues sí, eso es más un poco como una labor muy colaborativa.
Siempre que tenemos ciertas herramientas, pues hay que encontrar cuál es la manera ideal para que esas herramientas lleguen a las personas que las necesitan, ¿no? Ahí sí hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es como, o sea, que va más con mi lado de comunicadora. Y más, o sea, como desde el lado más práctico el diseño, ¿no? O sea, un diseño que un poco se hace para atrás, para abrir paso, o sea, para servir como un medio de comunicación. Entonces hacemos desde materiales que pueden rolar por WhatsApp, por ejemplo, infografías. Hicimos recientemente una serie de videos que pegaron bastante bien en Instagram, donde se explican, por ejemplo, ciertos términos que tal vez no, con los que tal vez no estamos tan familiarizadas en temas de violencia digital, ¿no? O sea, es que fue loquísimo. En la pandemia, como todo se pasó al espacio virtual, surgieron un montón, o bueno, tal vez no surgieron, tal vez ya existían antes, pero agarraron mucho auge un montón de violencias. Entonces, de repente, por ejemplo, tú podías estar en una junta en Zoom y si se había vuelto público el enlace, podía entrar una persona a atacar a las personas de la junta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de temas como coyunturales los abordamos y damos ciertos consejos. Entonces, para eso todo el equipo trabaja, desde el equipo editorial, que permite, o sea, trabajamos en conjunto con expertas o con las personas dentro del mismo equipo para como crear el mejor mensaje, y ya entonces vemos, pues la salida va por este lado, vamos a hacer una mesa de discusión en línea, o vamos a hacer una serie de infografías, o vamos a hacer, también tenemos a una compañera que hace producción audiovisual y es buenísima animando, ¿no? Entonces, tal vez a veces hacemos sinergia, ¿no? Entonces yo diseño cosas y ella las anima, etcétera. O sea, el tema aquí es que el material sea lo más amigable posible para que estos temas que pueden ser pueden parecer inalcanzables o pueden parecer como indescifrables, se vuelvan, pues eso, digeribles y puedan circular, y entonces podamos realmente tomar cartas en el asunto. Sí, como también tiene que ver con el tipo de imágenes y con el vocabulario que uno usa para expresar las cosas, ¿no? Que todo este material sea accesible. Sí, completamente. Sí, no, a veces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando llegué que yo quería hacer cosas preciosas siempre, ¿no? Y entonces hacía ilustraciones y le metía color y texturas y tal. Y de repente, o sea, sí me pararon el tren y fue como, ok, pero tome en cuenta que por ejemplo, esta infografía la va a estar viendo una mujer que está desesperada por encontrar una solución a su problema. O sea, está desesperada por saber, por ejemplo, en dónde reporta sus imágenes íntimas que fueron compartidas sin su consentimiento. No se va a detener a ver tus dibujitos, al contrario, le van a estorbar. Entonces, el tema aquí es como, tener una visión un poco, también ponernos en el lugar de una persona que está pasando por un momento difícil, porque al final, pues sí, podemos, o sea, queremos hacer y hacemos cosas creativas y bonitas y atractivas, pero el tema el núcleo de lo que estamos haciendo es algo que puede ser muy peligroso y que puede ser muy dañino para muchas mujeres. Entonces hay que tener como el respeto y el cuidado necesario con esos temas. ¿Y ustedes también a veces testean antes de publicar estos manuales, por ejemplo, con un grupo de personas? Depende. Cuando son temas como con los que no estamos tan familiarizadas, sí, hacemos todo. Hacemos investigación, checamos con algunas personas. También como somos un equipo muy grande, bueno, digo muy grande porque para las colectivas y los medios de aquí, o sea, somos 12 personas, ¿no? Entonces eso es, un montón. Muchas veces, o sea, hay mucho diálogo todo el tiempo. Eso es algo que me gusta mucho de Luchadoras. Que desde la coordinadora editorial, que también es editora, hasta la compañera que se dedica a montar los textos como en la plataforma. Yo también de repente meto mi cuchara porque también soy editora. O sea, no editora de Luchadoras, pero he trabajado y trabajo como editora en varios lugares. Y finalmente pasan por los ojos de Lu, que es la directora. Entonces, como que hay un montón de filtros y tenemos esta línea abierta para poner en discusión todo, que es muy interesante porque, pues eso, de repente cosas que una no pudo haber detectado de, hey, esto no se entiende, o hey, ¿esto a qué refiere? O tal, pues eso, lo podemos platicar y termina saliendo como un producto colaborativo que es muy cuidado. O sea, sí, eso.
como que todos los pasos del proceso son súper cuidados para poder hacer, para que sea lo mejor posible que pueda llegar a ser. Esta entrevista es parte de las listas México y Diseño, infografías y visualizaciones de datos, diseño feminista y diseño activista. El año pasado me invitaron a abrir un evento, Diseña Mexicana, del que también participaban luchadoras. Las que organizaban Diseña Mexicana se propusieron dar más visibilidad al diseño hecho por mujeres y también a los colectivos feministas. Parece que este tipo de grupos están surgiendo en el mundo hispanohablante. En Argentina, por ejemplo, existe el colectivo Hay Futura, al que entrevisté en el episodio 185. Y en España hay otro, del que hablamos brevemente en el episodio 95 con Damaris Rodríguez. Si conocen otros grupos activistas con una agenda similar, me encantaría que nos escriban. Así los entrevistamos y nos cuentan sobre cómo están organizándose y qué trabajo hacen. Nos interesa escucharlas. Ahora sigamos escuchando a Ana, que tiene mucho para contarnos. ¿Qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando, que querés recomendar a otros? Estoy ahora enamoradísima de Mariana Enríquez, una autora joven. Argentina. Sí, es lo máximo del mundo, la amo, la amo. Es un poco fuerte porque el libro que estoy leyendo, que se llama Nuestra parte de noche, me causa pesadillas. Es buenísimo. Pero me da pesadillas, o sea, sí tiene unas imágenes brutales. Entonces sí, me lo estoy llevando con calma. Ay, sí, a mí me encantó ese libro. Es como de terror un poco, ¿no? Pero nunca uno pensó que un libro de terror le podría, por lo menos yo no soy para nada de leer de terror y sin embargo eso me encantó. Sí, conmueve muchísimo y tiene ciertas descripciones como del dolor, del duelo, de estas conexiones humanas. No, me parece maravilloso. Pero sí ha tenido ciertos episodios que me siguen rondando la cabeza. Este episodio de la niña que no tiene parte de su brazo y que tiene comezón, de verdad no hay día que no recuerde ese episodio. O sea, como que sí hay ciertas imágenes y eso me encanta, la verdad, me encanta. Y ¿qué más? Acabo de ver una película maravillosa sobre la que escribí, por eso me desvelé anoche porque estaba acabando mi crítica de esa película, que se llama 14, de un director que se llama Dan Salit, que yo tengo muchas reservas de repente con directores que quieren hacer hablar como de historias de mujeres, pero esta película me pareció muy interesante porque gran parte de la fuerza narrativa recae en sus actrices y sus actrices son maravillosas y es la historia de dos amigas, así de sencillo. Espera, ¿cómo se llamaba la película? 14, en inglés 14. Se acaba de estrenar aquí en México y es increíble, o sea, me conmovió. He tenido como cierto... Me cuesta más trabajo ver una película y concentrarme que leer en estas épocas de mi vida. Entonces, esta película me atrapó más de lo que me había atrapado cualquier otra película durante la pandemia. Entonces, por eso le voy a estar eternamente agradecida. Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro? ¿O qué te gustaría hacer? Porque tenés un trabajo muy interesante. Me encanta este trabajo, la verdad, me encanta. Me gustaría seguir haciendo este tipo de cosas, pero también yo en mi así vocación muy en el centro soy editora. De hecho, por eso entré a estudiar diseño editorial. O sea, yo quería, mi discurso desde que entré a estudiar diseño editorial y también un poco como protegiéndome de cualquier persona que me pudiera decir, tú no eres diseñadora porque tengo esa inseguridad ahí atravesada, era llegar a ser la mejor editora que pudiera llegar a ser, ¿no? Entonces, yo solo quería como estudiar diseño editorial,
para complementar mi trabajo de edición. Y la verdad es que descubrí que me encanta hacer libros. O sea, es mi cosa favorita. Y estoy ahorita, de hecho, trabajando en una colección de libros que empezará a salir por ahí de agosto ya, yo creo. Vamos a lanzarlos por una campaña de crowdfunding con una autora mexicana que ha tenido como muchísima fuerza últimamente, que se llama Alejandra MV. ¿Pero esa autora de ficción? Es muy raro lo que hace. Sí, el primer libro que hizo es como un ensayo personal que se llama Su cuerpo de Harán, que te lo recomiendo muchísimo, es precioso. Su cuerpo, pero habla un poco más despacito, estás hablando de una viejita. Su cuerpo de Harán. Es acerca de los cuidados. Ella, durante una época de su vida, trabajó como cuidadora remunerada de su abuela. Entonces, esto le hizo cuestionarse un montón de cosas acerca de los cuidados, de los afectos, del trabajo también, o sea, de cómo remuneramos este trabajo, ¿no? Que sí es trabajo. Entonces, es un ensayo, te puedo pasar el enlace también porque está en línea gratuito. Y es un libro precioso. Y yo a través de ese libro la conocí, fui a un taller con ella de escritura. Y pues ya se acordó que yo hago diseño, que yo hago diseño editorial en específico, y que soy editora, y me contactó en diciembre del año pasado para hacer su nuevo libro. Entonces ahorita estamos trabajando juntas de manera completamente autogestiva en una serie de libros que es como una especie, es una cosa muy divertida, es como una especie de curso por entregas. No sé si recuerdas estos cursos de tejido o de bordado que te llegaban a tu casa o que vendían en los kioscos, ¿no? Entonces es eso, es un curso por entregas de escritura. Y está ilustrado y tiene ejercicios, pero en realidad es un ensayo acerca de la escritura, un ensayo compuesto por 4 tomos. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y pues ya cada vez me gustaría con más fuerza llevar toda esta experiencia de diseño y toda esta experiencia de edición a seguir haciendo libros, que es como mi pasión. Perfecto. ¿Hay algo que te gustaría que te haya preguntado y no te pregunté? No, en realidad no. La verdad es que me hiciste pensar en muchas cosas. Yo venía lista a hablar sobre diseño y dibujitos, pero en realidad, o sea, sí, fue muy interesante, pero no, creo que no, ¿eh? Y además yo hablo mucho. Bueno, pero ¿vos pensás que el diseño es solo dibujitos? ¿Vos no pensás que, por ejemplo, parte del diseñar también es elegir qué diseñar, como en el caso tuyo, trabajar para luchadoras? Sí, completamente, sí. Lo digo como un poco de manera irónica, pero la verdad es que, bueno, en mi caso muy personal ha sido un reto porque me obliga a pensar de otra forma y seguir comunicando y juntar como toda esta experiencia o sea, como un montón de experiencias de lados distintos y que se puedan sintetizar en una imagen o en algo muy concreto. Entonces eso me encanta, la verdad. Porque de alguna manera llamarlo dibujitos es un poco como peyorativo, ¿no? Porque la realidad es que tiene muchísima utilidad este resumen y esta síntesis y esta visualización para el trabajo de activismo que hacen en luchadoras. Sí, la verdad hemos descubierto que también se puede hacer la revolución haciendo dibujitos, ¿sabes? O que se pueden, o sea, que hay muchas cosas o muchos mensajes que pueden llegar a muchos lugares que uno no se hubiera imaginado, como o sea, dándole la vuelta, como que sucede, no sé, aquí en México es raro porque pues estamos viviendo una crisis tremenda, ¿no? A veces a mí me causa un poquito de conflicto eso, porque yo hago ilustraciones de coyuntura cada semana, ¿no? Entonces es un poco como si fuera una columna de coyuntura. Y es muy triste porque la mayor parte de esas ilustraciones son acerca de víctimas de feminicidios, ¿no? Entonces de repente hay una parte de mí que digo, híjole, es que es como, no sé, me causa un conflicto raro. Yo tengo una política personal, por ejemplo, de esas ilustraciones de víctimas de feminicidio, yo no las firmo. O sea, las lanzo al mundo tal cual, porque pues eso, no quiero como ni siquiera en seguidores lucrar con algo tan duro. ¿Pero las lanzás con licencias abiertas, por ejemplo, creativas comunes, ese tipo de cosas, para que otros se las puedan apropiar? No, salen con la marca de luchadoras siempre como un material, o sea, un contenido editorial de luchadoras.
Pero sí, pero yo personalmente, Ana Laura, decido no, o sea, porque al final el trabajo que hago es para luchadoras, entonces, pero sí, o sea, no sé cuándo fue, hace un par de meses, hubo una imagen horrible, horrible y muy fuerte que estuvo rolando en muchos medios, que de varias niñas de 12 años más o menos cargando el ataúd de su amiga de la misma edad. Y fue una imagen verdaderamente desoladora, ¿no? Entonces, a mí me causa conflicto, que también es una postura política que tenemos desde luchadoras, ¿no? O sea, como realmente darle todo ese respeto que merecen las víctimas y los familiares de las víctimas. Entonces, en vez de compartir la imagen, por ejemplo, decidí hacer una ilustración. Y esa ilustración, de nuevo, o sea, roló por un montón de lados. Tenía como una leyenda, algo así como de las niñas deben de cargar sus sueños, no ataúdes, ¿no? Entonces, siento que a partir de estos como productos o contenidos muy concretos, pues no sé, quiero creer que estamos haciendo, como ayudando un poco a crear conciencia y a conmover acerca de estos temas tan duros, mientras le tratamos con mucho respeto y mucho amor, pues estos casos. No sé, a mí me causa mucho conflicto que estén rolando todo el tiempo las fotografías, por ejemplo, ¿no? Me parece que es como, no sé, hay una postura ahí de los medios que no me encanta y como que en luchadoras le tratamos de dar la vuelta y eso me gusta mucho. Y me gusta mucho ser parte de eso. Bueno, tiene que ver con como la manera ética de tratar las fotografías, ¿no? Eso que si las chicas están ahí y son posibles de reconocer, entonces no está muy bien tratado ese material gráfico, ¿no? Porque supuestamente tendrían que tener permisos que seguramente no los tienen para publicar eso. Sí, total. Y es un momento súper íntimo y súper doloroso. O sea, estaban cargando el ataúd de su amiguita de la secundaria. O sea, una cosa verdaderamente, o sea, una imagen de las recientes que ha habido, porque aquí todos los días tenemos noticias de feminicidios, ¿no? Pero ese en específico como que caló muy hondo, porque, pues eso, son niñas que viven en la misma zona en donde ella fue asesinada, están enfrentándose a esta realidad tan dura del país desde una edad súper temprana. Entonces, la vida de estas niñas no volverá a ser la misma. Sí hay ahí como un montón de emociones y de matices que, pues eso, que intentamos tomar en cuenta, porque al final eso es lo que implica ser un medio feminista, ¿no? No somos un medio que reporta y ya, o un medio que solo informa. O sea, somos un medio que tiene una agenda clara. Y entonces todos los materiales que hacemos están hechos de acuerdo con esa agenda. ¿Y de dónde sacan financiación para hacer estos trabajos de investigación, los manuales y todo este trabajo? ¿Cómo vive Luchadoras? Tenemos varias donantes. Nosotros estamos constituidas como donataria. Entonces, Luchadoras es un lugar sin fines de lucro, tal cual, y por eso también es una colectiva, ¿no? Entonces, tenemos varias fundaciones, luego concursamos, por ejemplo, por becas o por becas relacionadas con proyectos específicos. Entonces, sí, esto es que también es una cosa que a mí me parece impresionante, porque el trabajo que más dignidad ha tenido en mi vida, o sea, en cuanto a no solo salarios, sino también, por ejemplo, vacaciones, aguinaldo, cosas que yo no conocía como millennial en otros lados, me las está dando un lugar que es eso, que es una organización. O sea, como que yo un poco entré a Luchadoras diciendo, sí, pues X, o sea, prestaciones, o sea, ¿qué es eso? Yo no conozco eso. Y al final, de repente, o sea, cuando me contrataron tal cual, fue como, vas a tener estas vacaciones, vas a tener aguinaldo, vas a tener, o sea, como que toda esta idea de, o sea, como que sí se intenta ser lo más congruente posible y dar como, apoyo y la mayor dignidad dentro de las posibilidades a las colaboradoras. Y eso es algo bien bonito. Eso está perfecto, ¿no? Porque es como el feminismo empieza por casa, el cuidado a la gente que trabaja en la colectiva. Y se saben de muchos lugares en donde no. O sea, sí hay historias de terror de organizaciones o asociaciones, o sea, de la sociedad civil. Y como que Luchadoras sí es muy crítica hacia sí misma en ese sentido. Y eso me parece increíble, la verdad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
videos, historietas, infografías y monografías para explicar violencia virtual o visibilizar a la mujer. Las luchadoras exploran en formatos para hacer accesible y viral lo que ellas consideran que vale la pena visibilizar. Ellas eligen qué material utilizar para que sea lo más amigable posible y caele hondo, dice Ana. Discuten, hacen prototipos y testean con el equipo editorial para ayudar a crear conciencia y amor. Nada fácil, pero está claro. Ellas investigan, discuten y producen materiales de comunicación que están adecuados al contexto donde viven. Por eso, cuando en tiempos de pandemia suben los casos de violencia doméstica, entonces se dedican a ese tema. Elegir el tema y el formato son decisiones de diseño y hacerlo colaborativamente y de manera multidisciplinaria también. Ninguna de estas decisiones pasa por casualidad, sino que son consensuadas en un grupo, discutidas y evaluadas. Por eso, cuando estamos empezando el año, siempre con muchos proyectos y semilleros de idea, doy prioridad a los equipos que mejor funcionan. Algunos proyectos donde me ofrecen participar son súper interesantes a nivel contenido, pero tengo que confiar también en el equipo, porque es lo que va a moldear cada decisión de diseño, porque de estas decisiones salen los detalles que hacen que lo que hacemos cale hondo y sea amigable, ¿o no? Agradezco mucho a mis compañeros de equipo, a los que se acercan y quieren trabajar con nosotros y armar nuevos equipos, y también a los equipos que me tocan en mi trabajo formal. Y también agradezco cuando me puedo deshacer de los equipos disfuncionales. Cuando en otros episodios hablamos de la libertad, es la posibilidad de usar nuestras capacidades, una frase de Martha Bauman, la relaciono con las capacidades de ser libres para elegir equipos que nos permitan usar nuestras capacidades y florecer. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.